Welcome to Pittsburgh. We saved you a seat. Make yourself at home. While you're here, hop in. I'll make one with your name on it. All aboard! Welcome to the City of Bridges. Welcome to Breathtaking Views. Welcome to Mission Control. Welcome to the City of Champions. Welcome to the NFL Draft. Welcome to Pittsburgh. The Pittsburgh Steelers are 1 week through organized team activities. There were a couple guys who stood out. We embrace the challenge every day. We embrace the opportunity every day. We can go places. The Steelers are going to be the most physical offense in the league. I just love being out here, working with the guys, just getting better every day. So it's been a good first week so far. We're excited about being here today. It's just really good to take a step with this collective and do more formal work. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, el que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre y les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y les doy las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de esta semana en Steelers. Les quería comentar que estamos en pleno off-season, así que no hay mucho material, no hay muchas noticias semana a semana de nuestros Steelers, pero quería motivarlos a si tienen, en el fondo, si tienen preguntas, si hay algunos comentarios que quieran hacer o algún tema específico que quieran tratar, una sección que quieran que incorporemos al podcast, por favor déjenlo en los comentarios de YouTube o nos pueden hacer llegar un mensaje a través de nuestra cuenta de ex Steelers en Chile. En este episodio vamos a comentar, como siempre, algunas noticias. Vamos a hablar sobre un nuevo running back que se incorpora al equipo de los Steelers. Vamos a dar una noticia también muy, muy importante en relación al draft del año 2026. Vamos a comentar también lo que pasó durante la semana pasada, la primera semana de OTAs, de Organized Teams Activities. Y finalmente vamos a analizar las contrataciones del equipo de Pittsburgh en relación a undrafted free agents. Así que comencemos. En primer lugar, en relación a las noticias, en la fotografía de la derecha está la incorporación del nuevo running back al equipo de Steelers, el jugador Lamical Perine. Este es un jugador de 26 años, de 1,80 m de estatura, 98 kilos. Él fue seleccionado en la cuarta ronda del draft del año 2020 por el equipo originalmente de los New York Jets. Y bueno, donde más destacó es en el equipo de los Kansas City Chiefs, donde jugó entre los años 2022 y el año pasado 2023. Así que ganó tiene 2 anillos de Super Bowl por su participación con Kansas City. Claro que él fue cortado por el equipo de Kansas City recientemente. En 2022 jugó 3 partidos, tuvo 22 acarreos para 77 yardas y fundamentalmente también aporte en equipos especiales, ¿ya?
Su rol en el equipo de Pittsburgh, en nuestros Steelers, se piensa que tiene que ver más bien con depth, con agregar profundidad, sobre todo al final del roster de running backs. Y es básicamente lo que se denomina un camp body, ¿ya? Un término algo despectivo, pero que se refiere a jugadores que la verdad que solo vienen a participar más que nada del training camp y de las actividades de verano. Y se piensa que esto tiene relación con, obviamente, con la idea de cuidar un poco a tanto a Najee Harris como al mismo Jalen Warren, en el sentido de no darles muchos toques, no darles mucha participación ni en training camp ni en el mismo preseason tal vez, y por eso obviamente se necesita otros running backs para poder practicar el juego terrestre, instalar esta nueva ofensiva de Arthur Smith, y en el fondo tener varios jugadores que puedan hacer los acarreos, así que esa sería un poco la idea de incorporar a este jugador. En definitiva, si permanece, lo más probable es que sea un jugador de practice squad. Su contrato es por un año, y solamente con la suma de $1.055.055.000. Así que un sueldo bastante bajo. La fotografía de la izquierda es para comentar que hubo una nueva reunión de los dueños de la NFL, esta vez en la ciudad de Nashville. Entre las noticias que surgieron de ahí, de lo más destacado es estas palabras del comisionado de Roger Goodell, que se volvió a referir a un rumor y a una idea que viene rondando hace tiempo en la NFL, que es la idea de una temporada de 18 partidos. Es decir, agregar un partido más a la temporada regular actual de 17 partidos. Inmediatamente, obviamente, él recalcó que la idea sería en este caso, en dicho caso, ¿no es cierto?, quitar un partido menos de preseason, o sea, ya que de los 3 actualmente, recordemos que antes eran 4, ya se bajó a 3 partidos de preseason y que posiblemente quedaría solamente en 2 partidos de pretemporada. Y lo otro que se piensa también es que en un escenario así de 18 partidos de temporada regular, también se podría agregar una segunda semana libre a los calendarios de los equipos, ¿no? Pero todo esto se va a negociar, digamos, o se definiría en definitiva cuando toque negociar el nuevo CBA, el nuevo Collective Bargain Agreement, que es en el fondo el acuerdo que firma, ¿no es cierto?, entre la liga y los jugadores, y donde se determina todo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, el número de partidos, en qué días se puede jugar, qué días se puede entrenar, las fechas, todo ese tipo de cosas se van a negociar en ese CBA. Probablemente para agregar este partido extra tal vez haya que expandir los rosters para beneficiar más a los jugadores. Ahí hay varias cosas que pueden pasar en relación a eso. Bueno, y la otra noticia que se hizo oficial también en esta misma meeting, ¿no es cierto?, en esta reunión, tiene que ver con ese video también que vimos en la introducción, ¿no es cierto?, que se hizo oficial el día miércoles de la semana pasada, el anuncio de que el NFL Draft del año 2026 se iba a llevar a cabo en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Nosotros habíamos comentado en otros episodios del podcast, les habíamos explicado, ¿no es cierto?, esta postulación que estaba haciendo la ciudad de Pittsburgh en conjunto con los Pittsburgh Steelers para traer el draft, llevar al draft, ¿no es cierto?, a la ciudad de Pittsburgh. Finalmente el anuncio oficial se ve ahí en la fotografía a la derecha, en el momento en que Peter O'Reilly, el vicepresidente ejecutivo de la NFL, junto al presidente de los Steelers, ¿no es cierto?, el señor Art Rooney II, hacen el anuncio, ¿verdad?, de la noticia, y obviamente esto genera una tremenda expectativa en la ciudad de Pittsburgh. Obviamente se espera un gran beneficio económico en cuanto obviamente a los visitantes, ¿no es cierto?, al comercio, alojamiento, comida, bebida, etcétera. También realizaron una gran conferencia de prensa después del día siguiente, el día jueves, con todas las autoridades, ¿no es cierto?, más importantes de tanto de la ciudad de Pittsburgh como del estado de Pensilvania, el gobernador del estado de Pensilvania, el alcalde de Pittsburgh, y otras autoridades. Se habló de que esperan visitantes en el orden alrededor de 1 millón de personas. No está muy lejos de las últimas cifras del draft, que fueron casi 800,000 en Detroit, poco más de 800,000. Se dieron algunos detalles, ¿no es cierto?, de lo que se piensa hacer. El escenario, ¿no es cierto?, este gran escenario del draft, probablemente estaría a un costado del estadio de Pittsburgh, ¿no es cierto?, ahí de Acrisure Stadium, y también utilizando, decía, ¿no es cierto?, esta imagen que se vio en los videos, ¿no es cierto?, de los ríos
y hacia el downtown también de la ciudad de Pittsburgh. Particularmente el señor Rooney habló de la historia, ¿no es cierto?, de Pittsburgh en el fútbol americano, y no solo refiriéndose al equipo de Steelers, sino que también hablando de los primeros jugadores, ¿no es cierto?, y de los primeros equipos de fútbol americano que se originan en el estado de Pensilvania y en las cercanías de la ciudad de Pittsburgh, y también de grandes jugadores de la NFL, no solo de Steelers, sino que de grandes nombres y estrellas de la NFL que también son oriundos de la ciudad de Pittsburgh y del estado de Pensilvania. También el gobernador, ¿no es cierto?, y el alcalde de Pittsburgh habló de un regreso a casa de muchos fanáticos de los Pittsburgh Steelers. Esto tiene que ver con un fenómeno demográfico, podríamos llamar, ¿no es cierto?, que se da la coincidencia que a principios de los 80, después de todo el éxito, ¿no es cierto?, de los Pittsburgh Steelers en los 70, de esas grandes dinastías que ganaron 4 Super Bowls, coincidentemente en esa fecha se produce, ¿no es cierto?, el gran declive de la industria del acero en Pittsburgh y en toda esa zona, el cierre de muchas de las refinerías de la industria del acero, y por lo mismo mucha gente tuvo que reubicarse, ¿no es cierto?, trasladarse buscando otros trabajos a otras ciudades. Lejos de Pittsburgh, en el fondo dejar Pittsburgh, pero siguieron obviamente su fanatismo por los Steelers desde donde estuvieran. Entonces por eso se habla, ¿no es cierto?, en parte de esta Steeler Nation y de que hay fanáticos de Pittsburgh distribuidos por todo Estados Unidos. En parte se explica por este fenómeno, y lo que dijo ahí, ¿no es cierto?, la autoridad es que precisamente esta fiesta, este draft en Pittsburgh va a ser la oportunidad para que muchas de esas personas que dejaron la ciudad, que tuvieron que dejarla para buscar oportunidades, pudieran volver, ¿no es cierto?, a casa. Usó ese concepto de volver a casa y retornar a Pittsburgh en masa. Lo otro que se explicó también y que también genera harta expectativas para este draft en Pittsburgh es que la ciudad de Pittsburgh está a prácticamente mediodía en auto, ¿no es cierto?, un viaje corto de mediodía en auto de 11 mercados, de 11 otros mercados de NFL, y eso sin mencionar todos los mercados también de fútbol colegial que están en los alrededores de Pittsburgh o en sus cercanías. A modo de anécdota, les cuento que esta no es la primera vez que el draft se va a hacer en la ciudad de Pittsburgh. Ya se había realizado, ¿no es cierto?, un primer draft en Pittsburgh que correspondió al draft de la NFL del año 1948, que se llevó a cabo el 19 de diciembre de 1947. Otro de los temas que les quería comentar, ¿no es cierto?, es que, como ya vieron también ahí en el video introductorio, la semana pasada fue la primera semana de los OTAs, de estas Organized Team Activities, durante 3 días, los días martes, miércoles y jueves de la semana pasada se realizó estas primeras sesiones de OTAs, las que van a continuar, ¿no es cierto?, las próximas 2 semanas para completar 3 semanas en total. Esto permite, ¿no es cierto?, ver a los jugadores, ver ya a los veteranos, no solamente a los rookies como lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en el Rookie Minicamp, sino que ver a los veteranos, pero son actividades voluntarias. No están obligados a ir, así que obviamente siempre la participación de veteranos y de las estrellas se valora mucho, dado que no están obligados a participar, pero se pueden ver a los jugadores, ¿no es cierto? Muchos de ellos también dan entrevistas para se empieza, ¿no es cierto?, a consolidar el trabajo de lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo del equipo, pero también hay que tener bien claro que esto se trata, ¿no es cierto?, de lo que muchos llaman football in shorts. Es decir, son actividades totalmente sin contacto, no hay uso tampoco de todas las hombreras ni todo el equipamiento, ¿no es cierto?, la protección, y básicamente, para que ustedes lo entiendan fácil, en esta actividad lo primero que están haciendo es enseñar tanto a los rookies como a los nuevos jugadores que se incorporan al equipo de Steelers a cómo entrenan, ¿ya? Son ejercicios para organizar entrenamiento, cómo entrena el equipo de Pittsburgh. Obviamente también habló Mike Tomlin, ¿no es cierto? Le preguntaron sobre la situación de los quarterbacks, obviamente algo que interesa mucho. Mike Tomlin destacó que se nota, ¿no es cierto?, la experiencia de los 2 quarterbacks, en 2 jugadores que han sido quarterback 1, ¿no es cierto?, que han tenido el peso de ser un quarterback franquicia en sus equipos anteriormente.
También le preguntaron, ¿no es cierto?, sobre la ausencia de Cameron Hayward, un tema que también comentamos en el podcast. Él también dijo que no tenía mayor importancia, que era un jugador muy experimentado, que se estaba preparando en forma individual y que esto, lejos de ser un problema, le permitía evaluar a otros jugadores y obviamente cuidarlo también desde el punto de vista físico. Le preguntaron sobre el tema de la opción de quinto año de Najee Harris, ¿no es cierto?, que no se tomó. Y una respuesta un poco vaga en respecto a ese tema. Habló de una relación de valor en la posición, ¿no es cierto?, de running back y también de un componente de decisión de negocios un poco que estaría relacionado con esa decisión. Le preguntaron también sobre algunas posiciones, ¿no es cierto?, de jugadores que se habían visto jugando en el lado derecho e izquierdo, específicamente en relación a los tackles, y en este sentido dio una respuesta algo general, explicando que en esta etapa del desarrollo, ¿no es cierto?, en estos ejercicios tan básicos como yo les comentaba de lo que se hace en OTAs, había que tener cierta flexibilidad y que no había que en el fondo darle mucha importancia a ciertas posiciones derecha e izquierda que estaban haciendo trabajo muy básico y que no era demasiado relevante, por lo menos en esta etapa. Aquí les pongo algunas fotografías de lo que pasó la semana pasada para comentarles. En primer lugar, recapitular, ¿no es cierto?, recordar en qué van los jugadores lesionados que actualmente están en el roster de Steelers. Obviamente las más importantes, ¿no es cierto?, son en relación al linebacker Cole Holcomb. También se le preguntó a Mike Tomlin un poco una actualización de su estado. Dijo que estaba recuperándose solamente, que estaba haciendo mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, un gran trabajo, dijo, por recuperarse, pero en lo concreto el jugador no ha participado en ninguna actividad. Se le ve caminar por la cancha, ¿no es cierto?, con sus compañeros sin ningún tipo de muletas, sin férulas, pero no participa de los ejercicios, ¿ya? Así que seguimos obviamente la expectativa de lo que es la recuperación de Cole Holcomb y veremos si va a estar en condiciones de participar en el training camp, ¿ya? El otro jugador lesionado, ¿no es cierto?, importante, está ahí en la fotografía arriba a la izquierda, se trata del cornerback Corey Trice Jr. Él sí ha participado en los ejercicios, ¿no es cierto? Se le ha visto, recordemos, él en una lesión de rodilla, una lesión de ACL. Se le ha visto con una férula haciendo los ejercicios, pero ha hecho todo el trabajo, digamos, full con el resto de sus compañeros. Lo que sí el jugador reconoció o comentó en una entrevista, no está todavía autorizado para actividades de contacto, pero se espera que para el momento de llegar al training camp ya esté en condiciones de tomar ese tipo de actividades. En relación a los cornerbacks, ¿no es cierto?, a los quarterbacks, perdón, que es uno de los temas, ¿no es cierto?, que más interés atrae, sobre todo de la prensa a nivel nacional en Estados Unidos, no solo local en Pittsburgh, de los temas llamativos, ¿no es cierto?, esta supuesta competencia entre Justin Fields y Russell Wilson. La verdad es que en lo concreto no, como yo le he comentado, no va a ser tan así, ¿no? Obviamente que Fields ha dicho que está motivado, que sabe que va a competir y es lo que obviamente tiene que decir, ¿no es cierto? Pero en lo concreto Russell Wilson, digamos, no solo toma la participación en la práctica como mariscal titular, sino que además tiene, ¿no es cierto?, esta actitud y el trabajo con la prensa y las entrevistas, todos son digamos, adoptando un rol de mariscal 1 que francamente al menos para pre-season se debiera mantener y que de no mediar un desastre, ¿no es cierto?, una actuación demasiado mala de Russell Wilson y al mismo tiempo una actuación demasiado excelente de Justin Fields, debería mantenerse en esta posición de titular. Vamos a ver después un poco de video, pero en el fondo es interesante ver el trabajo con pases ya generando cierto vínculo o cierta, digamos, conocimiento con los receptores más importantes. En ese sentido ha destacado también el nuevo wide receiver, ¿no es cierto?, el rookie Roman Wilson. De nuevo siempre manteniendo en perspectiva que son actividades sin contacto, que es fútbol en shorts. De todas maneras, es interesante ver, ¿no es cierto?, ahí a Roman Wilson trabajar. Y hasta ahora verse bien. Quise poner ahí en la derecha también la foto de Pat Freiermuth, ¿no es cierto?, este jugador de tight end.
lo importante que puede que sea este año, ¿no es cierto?, su rol, tanto en la ofensiva de Arthur Smith, por el uso de los tight ends, como hemos comentado, como también por también un poco la falta, ¿no es cierto?, de este wide receiver 2. Se espera que a lo mejor muchos de esos pases y de ese rol en el juego aéreo pudiera pasar por Pat Freiermuth como receptor, ¿no es cierto? Y lo otro que hemos comentado también, la posibilidad de una extensión de contrato. El jugador particularmente dijo no estar preocupado por ese tema, ¿no es cierto?, por el tema contractual. Está al tanto, obviamente, pero dice que eso se lo deja, ¿no es cierto?, a la gente y al general manager, ¿no es cierto?, a la gente de Pittsburgh de negociar esa parte, y él está preocupado más que nada de jugar. En el lado defensivo, obviamente importante, ¿no es cierto?, ver a los jugadores nuevos como el linebacker Patrick Queen, que se ha visto ahí participando harto, y eso es muy importante también por, ¿no es cierto?, el rol, sabemos el rol de comunicación y el tiempo de acostumbramiento, ¿no es cierto?, el fiato que tienen que desarrollar los inside linebackers para poder jugar bien. Vimos el año pasado, ¿verdad?, que con nuevos jugadores en el quarterback room, cuando se incorporó Cole Holcomb, con Alexander Orlando Roberts, les tomó varios partidos de temporada regular el adaptarse, el coordinarse mejor, y ya recién, ¿no es cierto?, está varias semanas de temporada regular, empezaron a coordinarse mejor. Es de esperarse que con Holcomb y con los nuevos jugadores porque el único que se mantiene, ¿no es cierto?, 100% es Landon Roberts. Veremos si Cole Holcomb va a poder incorporarse en un 100% en su momento, pero él está también el novato, ¿no es cierto?, Peyton Wilson. Y está el mismo Patrick Queen, también van a requerir un tiempo de acostumbrarse y de adaptarse nuevamente a jugar. La otra foto que está ahí abajo a la izquierda es para comentar el cambio físico, ¿no es cierto?, del cornerback Joey Porter Jr., ¿ya? En este segundo año, ¿no es cierto?, donde se espera un gran salto de los jugadores y una mejora en su rendimiento. Además, Joey Porter Jr. quiso ganar peso, se le ve ahí los brazos, ¿no es cierto?, bastante más musculosos de lo que lo veíamos el año pasado. Él ha comentado, ¿no es cierto?, que la idea de eso es, en el fondo, ser un poco más fuerte y poder presionar un poco más en la línea a los wide receivers. Jugar un poquito más físico y más press, así que es de esperar que ese trabajo y ese desarrollo del jugador se vea reflejado también en mejoras de su juego, ¿ya? Y finalmente a la derecha abajo, ¿no es cierto?, hay un trabajo ahí de línea ofensiva, para aprovechar de comentarles primero cómo se ha visto el rookie Troy Fautuano. El mismo jugador comentó, digamos, que las primeras prácticas le costó adaptarse, que es un cambio de intensidad y de velocidad bastante importante en relación a lo que eran las prácticas ¿no es cierto?, en la universidad, en el college, pero que de a poco se fue encontrando, ¿no es cierto?, se fue adaptando a esta forma de entrenar, pero reconoció cierta dificultad. Otra de las cosas que se analizaron muy en detalle, ¿no es cierto?, y a propósito de lo mismo fue la pregunta a Mike Tomlin, es en qué posición jugaba, ¿no es cierto? Partió las primeras repeticiones con el equipo, entre comillas, titular, partió Broderick Jones todavía como tackle derecho, porque seguía también Dan Moore Jr. como tackle izquierdo, ¿ya? Y después en un segundo equipo apareció Fautuano como tackle derecho, y después Broderick Jones pasó al lado izquierdo. Y si bien, como ya les dije, ¿no es cierto?, Mike Tomlin no le dio mucha importancia a este tema del lado, en qué posición jugaban, yo creo que a la larga hay un aspecto que sí es importante, que tiene que ver con otra idea que hemos comentado, que es que hay que estos jugadores en el fondo está bien, tienen que tener cierta flexibilidad, pero también hay que ponerlos a trabajar en la posición que van a jugar. Hay que tomar esa decisión de en qué posición van a jugar y permitirles desarrollarse, sobre todo los jugadores más jóvenes, sobre todo pensando que Troy Fautuano es un rookie, y también, ¿no es cierto?, pensando, como hemos dicho también, en el valor que hay invertido en Broderick Jones, en un jugador de primera ronda con un trade-up para seleccionarlo. Hay que de todas maneras ya definirle una posición y permitirlo desarrollarse y consolidarse en esa posición, ¿ya? Esta situación de que esté cambiando de derecha a izquierda no me parece favorable, sobre todo porque además no es por dar tanta versatilidad, sino que es por esta idea o esta situación que se repite, que es que Dan Moore Jr. No
no acepta o no se le pone, ¿no es cierto?, jugar como tackle derecho. Y él mismo ha declarado ya que en el fondo no se siente cómodo en el lado derecho, y esto ya empezaron las especulaciones y tiene que ver con que el jugador va a pedir un trade o va a pedir salir del equipo, porque en el fondo eso lo deja muy mal pie para ser reserva. Básicamente un tackle que sea reserva, ¿no es cierto? Tiene que ser lo que se llama un swing tackle, que es un jugador que tenga la particularidad o la posibilidad de jugar tanto al lado derecho como al lado izquierdo, porque en el fondo ante una lesión, ¿no es cierto?, puede ser de cualquiera de los dos tackles, hay que recurrir al tackle reserva y lo ideal es que un solo jugador pueda cubrir las dos posiciones. Es muy raro o es bastante inusual, ¿no es cierto?, el tener a un tackle reserva que sea de un solo lado, en el fondo que sea un reserva es solo del tackle izquierdo, como sería en este caso con eventualmente con Dan Moore Jr. Así que, si bien, como les decía, esa situación obviamente en esta etapa del desarrollo del equipo no es tan relevante, sí preocupa un poco que finalmente se consoliden esas posiciones y que los jugadores empiecen a jugar y a permitirse crecer donde tienen que finalmente jugar, en definitiva. Otro de las cosas que destacaron en defensiva, el seleccionado en el draft del rookie Ryan Watts tomó también algunas participaciones, algunas repeticiones como safety, ¿ya? Que es algo que también se había comentado previo al draft, que era una posición donde posiblemente podía jugar. Vamos a ver ahora un poquito de video para comentar. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, algunas repeticiones, ejercicios de línea ofensiva. Lo que les comentaba recientemente, ¿no es cierto? Ahí está Russell Wilson lanzando algunos pases con George Pickens para desarrollar, ¿no es cierto?, lo que les comentaba de esta relación, este feeling y este fiato con los receptores. George Pickens en un rol bien preponderante, como se espera, ¿no es cierto?, protagónico en ese wide receiver room, como wide receiver 1, el primer jugador en tomar los ejercicios. Ahí se ve trabajando con el coach de wide receivers, con Zach Azani, un trabajo ahí como de mano. Como les digo, él tomando este rol dominante, que bueno, en esta etapa lo hace bien. Lo que se espera es ver en el fondo su madurez y cómo reacciona ante situaciones ya un poquito más adversas, ¿verdad? Ahí está el trabajo con tight ends, pases a Freiermuth en esta segunda repetición. El tight end ahí más grande que ustedes ven es Darnell Washington, otro jugador también de segundo año, que también se espera que pueda tener un salto importante en su producción. Ahí está Najee Harris el primer día. Era importante ver la participación de Najee, ¿no es cierto?, por el tema de la opción de quinto año. Si bien el jugador ha rechazado dar entrevistas, está en su derecho en este momento, la liga no lo obliga a dar entrevistas. Ahí haciendo un poquito de ejercicio de play action también, que es algo que se espera que sea parte importante de la ofensiva de Steelers con Arthur Smith. Y aquí trabajo de manos de los linieros. Ahí está Dan Moore Jr. Estos son los defensivos. Ahí está Patrick Quinn haciendo un ejercicio, ¿no es cierto?, con la defensiva. Aquí de nuevo Justin Fields lanzando algunos pases. En general el equipo de Pittsburgh siempre va a dar harto también trabajo a los quarterbacks, entre comillas, reserva. Entonces eso obviamente es bueno para Justin Fields. Y también se ha comentado mucho de la utilización de Justin Fields, independiente que no sea titular, de utilizarlo en algunas situaciones o en algunos paquetes que permitan exaltar sus habilidades, ¿no es cierto? Ahí de nuevo, aquí trabajo de pies con siempre Russell Wilson, y después trabaja Justin Fields. Aquí está TJ Watt trabajando con Alex Highsmith, un ejercicio de brazo que hacen siempre. Ahí está Zach Frazier, el centro, ahí en la mirada atenta de Mike Tomlin. Y estos son trabajos de seguridad de pelota, ball security. Pasan, ¿no es cierto?, esos obstáculos y tratan de golpearles el balón. De nuevo los outside linebackers, TJ Watt, Alex Highsmith. Este es DeShaun Elliott, el nuevo safety. Ahí está Mason McCormick trabajando con el sled, el rookie offensive guard.
Este es Isaiah Loudermilk, uno de los linieros defensivos que tienen que mejorar, ¿no es cierto?, su trabajo este año. Parecido a la situación de Marvin Leal también. Ahí trabajando todos los jugadores de línea defensiva y aquí los de línea ofensiva. Ahí está Esaxe Umalu, se le reconoce, ¿no es cierto?, por el pelo. Pero ahí van trabajando haciendo trabajo de bloqueo. Trabajando los jugadores del lado izquierdo. Ahí está Broderick Jones trabajando contra Esaxe Umalu. Ahí se ven a Roman Wilson con el número 10. Este es el grupo de los wide receivers. Ese es. Ahí ven a Roman Wilson tomando el segundo pase. El primero lo tomó George Pickens. Y también es importante el rol cómo pueda destacar, ¿no es cierto?, y subir su nivel de Calvin Austin, ¿ya? Calvin Austin III, de jugador pequeño pero muy rápido, tiene que desarrollarse más y convertirse en una amenaza. Ahí está él, precisamente número 19, tiene que convertirse en una amenaza más concreta, ¿ya? Aquí están los wide receivers haciendo un trabajo de bloqueo. Primero George Pickens, después va a tomar este trabajo el número 11, que es Van Jefferson, y después ahí está Roman Wilson. Desde las correcciones ahí al novato, ¿no es cierto? Este nuevo coach de wide receiver, Zach Asani, que también se ha comentado harto su trabajo. Este es una jugada como de opción, ¿no es cierto?, con Justin Fields, pero obviamente sin defensiva. Y una jugada de RPO con Russell Wilson, de nuevo con un trabajo de pies, trabajando también ahí la coordinación con la otra mano. Más pases a los tight ends. Aquí TJ Watt y los outside linebackers trabajando ejercicios de pass rush. Está también ahí, ¿no es cierto?, Nate Herbig con el número 51, este jugador de segundo año que se le va a dar un rol seguramente más significativo en el equipo como primer reserva, ¿no es cierto? Ya no está Mark Robinson como estuvo el año pasado, ¿no es cierto? Y ahora, sí, a no ser que incorporen otro outside linebacker veterano, va a ser Nate Herbig el primero en la lista. Después de TJ Watt y Alex Highsmith. Ahí se ve al fondo trabajando los quarterbacks. Y aquí, más adelante en la pantalla, trabajando los wide receivers. Pero como pueden ver, el trabajo que se hace es muy de práctica. No hay sesiones de competencia. Aquí ese es el número 76, Troy Fautanu. Aquí uno de los defensivos está precisamente Nick Herbig, junto con el resto de los outside linebackers. Ahí el número 44 es un undrafted free agent que vamos a comentar un ratito más, Julius Welschof, jugador alemán. Y también está Moon, ese número 49 es Moon. Y aquí haciendo el mismo trabajo de coordinación, pero ya con los running backs. Con Najee Harris. Y después va a tomar el trabajo Jalen Warren. Aquí los defensivos, TJ Watt. Trabajando en los outside linebackers. Ahí viene Alex Highsmith. TJ Watt ahí haciendo un trabajo de bloqueo de línea. Y ahí también de nuevo trabajando los linieros ofensivos. Como les decía, este es el trabajo que se va a prolongar durante las 2 siguientes semanas también.
Nuevamente esta semana los días martes, miércoles y jueves, y en la tercera semana son 4 días, de lunes a jueves. Sigamos revisando también entonces finalmente el último tema que vamos a comentar, que son los undrafted free agents que se incorporaron este año al equipo de Pittsburgh Steelers. Primero contarles, ¿no es cierto?, para los que no saben, los undrafted free agents son jugadores que en definitiva son elegibles para el draft. Son jugadores que vienen de college, pero que no fueron seleccionados en ninguna de las 7 rondas del draft. Entonces, pasada esa séptima ronda, una vez que no son seleccionados, estos jugadores pueden firmar en forma libre con cualquier equipo del NFL que les quiera, ¿no es cierto?, dar un contrato. Y por lo mismo, estas gestiones se empiezan obviamente a hacer antes del draft, se conversa, ¿no es cierto?, preliminarmente, y se pueden oficializar en el mismo momento en que termina el draft, en que se selecciona, ¿no es cierto?, Mr. Irrelevant, la última selección de la séptima ronda. A partir de eso empieza un frenesí, ¿no es cierto?, en que todos los equipos empiezan a oficializar y a firmar los contratos de estos undrafted free agents, ¿ya? Y la verdad es que hay también mercado para esto, hay cierta competencia y un tema económico, porque en el fondo hay cierta libertad, ¿no es cierto?, que tienen los equipos, si bien no pueden, digamos, ofrecer montos de sueldo muy altos, porque eso está regulado. Sí hay cierta libertad en relación a cuánto dinero de estos contratos es garantizado, lo cual es más atractivo, ¿no es cierto?, para los jugadores, y también en relación a los signing bonus que les pueden dar. Así que ahí en ese sentido se genera también cierta competencia entre los equipos. Pittsburgh este año, para que ustedes sepan, firmó a 5 jugadores undrafted free agent, los vamos a revisar en detalle uno a uno, pero otros equipos, ¿no es cierto?, firmaron más de 15, ¿ya? Y puede parecer que estos jugadores son también estos como camp bodies, ¿no es cierto?, jugadores que van a estar con suerte en training camp y en el roster de 90, pero que no van a llegar al roster de 53 que comienza la temporada. Pero la verdad es que de vez en cuando salen jugadores interesantes, y para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, tener presente, han salido grandes jugadores en esta condición de undrafted free agent en el equipo de Steelers. El caso más célebre, ¿no es cierto?, y más destacado es el safety Donnie Shell, undrafted free agent de la clase de 1974, esa gran clase de draft con tantos Hall of Famers. El mismo Donnie Shell también está en el Salón de la Fama, habiendo entrado a la liga como undrafted free agent. Otro jugador que les he comentado, ¿no es cierto?, con este estatus, el outside linebacker James Harrison, también el running back Willie Parker, se acordarán de él en el Super Bowl 40, el guardia ofensivo Ramon Foster, o más recientemente, ¿no es cierto?, el caso del mismo Jalen Warren, del running back, ¿ya? Entonces revisemos entonces quiénes son estos nombres, estos 5 jugadores, comenzando por el cornerback, ¿no es cierto?, Vinny Bishop, de la Universidad de West Virginia, del equipo de los West Virginia Mountaineers. Este jugador tiene 24 años, mide 1,75 m, pesa 82 kilos, jugador bastante rápido, corrió en las 40 yardas en 4.39 segundos. Es pequeño, pero es bastante aguerrido, tiene buena técnica y buenos instintos, y es bien agresivo, todo eso para tratar de equiparar, ¿no es cierto?, la falta que tiene de tamaño, ¿ya? Le falta altura, le falta largo de brazos, pero como les decía, bastante forzado. El año 2023, algunas estadísticas, jugó 13 partidos, tuvo 67 tackles, 0,5 tackles para pérdida, 4 intercepciones y 24 pases defendidos, de los más altos del fútbol colegial, porque por su tamaño pequeño obviamente lo buscaban bastante, le lanzaban harto la pelota hacia sus defensivos. Algunos puntos negativos, ¿no es cierto?, permiten mucho colchón a los wide receivers. Eso puede ser un problema. Obviamente va a tener que probar si con su tamaño puede mantenerse en la NFL, ¿no es cierto?, con el nivel físico que tiene la liga, pero se piensa que podría ser una alternativa para Steelers en esta posición de slot cornerback. Todos estos jugadores pequeños pero rápidos y agresivos recuerdan mucho, ¿no es cierto?, a Mike Hilton, y es como esta permanente idea de tratar de encontrar al próximo Mike Hilton. Y si no, también pudiera obviamente tener un rol en equipos especiales, ¿ya?
La siguiente fotografía ahí a la derecha es el running back Dejon Edwards. Este muchacho de la Universidad de Georgia, de los Georgia Bulldogs, es un joven de 23 años, mide 1,78 m, pesa 91 kilos. También es pequeño, pero bastante musculoso, sobre todo en el torso, ¿no es cierto?, la parte alta del cuerpo. Es algo lento, no tiene mucha velocidad final, no tiene muy buenos números en las 40 yardas, pero sí es bien ágil, tiene buena aceleración, tiene buena transición entre start-stop, ¿no es cierto?, de parar y seguir. Es paciente, hace buenos cortes. Es un jugador que castiga al correr, que castiga a los defensivos, bastante físico. Tuvo solamente 2 fumbles en toda su carrera colegial, y también es bueno bloqueando, ¿ya? Pero no tiene muchas jugadas explosivas por esta falta de velocidad, ¿no es cierto?, profunda. Y al final, ¿no es cierto?, algo lento, pero bastante duro. Puede ser un aporte importante en special teams, en equipos especiales, tiene harta experiencia. Físicamente a lo mejor es un poquito parecido a Jalen Warren, y en ese sentido va a ser útil como scout también, en el fondo imitando, ¿no es cierto?, el rol de Warren. Algunas estadísticas: el año 2023 tuvo 165 acarreos para 380 yardas, un promedio de 5,3 yardas por acarreo, 13 touchdowns, y además, ¿no es cierto?, tuvo 20 recepciones para 197 yardas. Pero en definitiva no es muy atlético. Es parecido a la situación de la contratación, ¿no es cierto?, que comentamos. Va a ser un running back de depth y tal vez te aporte en equipos especiales, pero claramente hay una competencia, ¿no es cierto?, detrás de ese rol establecido en Najee Harris y en Jalen Warren. Los jugadores que vienen después van a tener que competir. Una de las cosas que juegan a favor de este muchacho es que es bastante difícil de taclear, ¿ya? Y en eso también recuerda un poco a Jalen Warren. El siguiente jugador ahí que está es el quarterback, el jugador John Reese Plumlee, jugador de los UCF Knights, de la Universidad de Central Florida, 23 años, un quarterback / wide receiver, me mide 1,83 m, 91 kilos. Una de las primeras cosas que destaca este undrafted free agent es que tuvo un contrato algo inédito por parte de Steelers con un signing bonus de $35,000, algo que no es muy usual por el equipo. Y se ha comentado, ¿no es cierto?, que él pudiera ser utilizado, ¿no es cierto?, en este doble amenaza como quarterback y wide receiver, ¿ya? Es un jugador bastante veloz, es un atleta. Jugó béisbol y fútbol americano en la universidad, así que es bien elusivo, es ágil, explosivo, pero le falta algo de tamaño, y su juego como quarterback la verdad que no destaca mucho. Pases un poquito erráticos, ¿no es cierto? Él fue quarterback en Ole Miss, en la Universidad de Ole Miss inicialmente, ahí donde hizo la transición a wide receiver, y luego se las pasa a UCF básicamente para seguir jugando como quarterback o volver a jugar como quarterback. En el año 2023 sus números: 161 pases completos en 256 pases lanzados, con un 62,9% de porcentaje, ¿no es cierto?, de completo, 2.271 yardas por aire, 15 touchdowns por aire, 8 intercepciones, y además eso le sumo 106 acarreos para 505 yardas, 4,8 yardas por acarreo y 5 touchdowns por tierra. Entonces esta versatilidad, ¿no es cierto?, de juego por tierra hace pensar si pudiera tener un rol, ¿no es cierto?, parecido a lo que a cómo utilizan al jugador Taysom Hill en el equipo de los Santos en Saints, en los New Orleans Saints, ¿ya? Pero en definitiva, obviamente, ¿no es cierto?, su rol como quarterback en Steelers, ¿no es cierto?, desde el día 1 no es muy seguro. Tal vez pudiera quedar en practice squad, ¿no es cierto?, como jugador, como scout, ¿ya? O como jugador de desarrollo en el fondo, ¿ya? Pero esta duda si lo van a ocupar un poco en jugadas de truco diseñadas o en estas corridas, ¿no es cierto?, corridas de mariscal. El siguiente jugador que está ahí en la fotografía a la derecha
Se trata del outside linebacker Julius Walshoff. Este jugador de la Universidad de Charlotte, de los Charlotte 49ers, es un joven alemán, un poco mayor de todos los prospectos, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Tiene 27 años, mide 1,98 m, pesa 120 kilos. La particularidad con él es que él, al ser de origen alemán, ocupa un cupo internacional que permite tener, ¿no es cierto?, este jugador extra que no cuenta en el roster de 90 y que permite también mantenerlo en el practice squad con este como una especie de programa de expansión internacional que tiene la NFL. Así que puede ir al practice squad. Él jugó con los Michigan Wolverines también y después se traspasó a la Universidad de Charlotte. Tiene buen tamaño, buena altura, buen largo, pero en el fondo pudieras ocupar la posición tanto de edge como de linebacker interno, en esta situación como de tweener. Es bueno contra el juego terrestre, es bueno defendiendo la carrera, pero tiene muy poco pass rush, ¿ya? Está bastante verde, tiene poca técnica en el pass rush, poco repertorio, poco plan para pass rush. Así que es francamente un jugador como proyecto, ¿ya? Un jugador para desarrollo. Lo más probable es que vaya al practice squad y esta situación de extranjero lo ayuda un poquito en ese sentido. Y finalmente, el último jugador, ¿no es cierto?, que les voy a comentar, se trata de Jacoby Windmon, este linebacker, ¿no es cierto?, de Michigan State, de los Michigan State Spartan, un jugador bastante veloz, bien fornido para su tamaño, tiene velocidad, como les decía, atleticismo. Él tiene cierta variedad de movimientos de pass rush y también puede jugar un poquito en cobertura. Le falta un poquito de tamaño, de longitud. Le cuesta un poco salir de los bloqueos y lo que puede ser una debilidad también contra el juego por tierra, ¿ya? Él jugó muy poquito en el 2023, tuvo una lesión de pectoral, pero en las 2 temporadas que jugó en Michigan State, jugó 11 partidos en total, anotó 64 tackles, 12,5 tackles for loss, 6,5 capturas, 6 forced fumbles, 2 pass breakups y una intercepción, ¿ya? Así que como les decía, esta posición de tweener no está claro si en Steelers lo van a utilizar como outside linebacker o más bien como linebacker interno. Este muchacho, ¿no es cierto?, de 22 años, pero como les decía, con un poco falto de tamaño, 1,88 m, 113 kilos como para ser outside linebacker. Por eso se piensa que pudiera ocupar esta posición de linebacker interno. Bueno, así vamos llegando al final de un nuevo episodio de esta semana en Steelers. Como siempre, les doy las gracias por ver nuestro video. Los invito a suscribirse al canal, a comentarlo a otros fanáticos de Steelers, a recomendarlo, a darle me gusta y vamos a seguir en contacto, ¿no es cierto? Les repito la invitación a dejar preguntas, comentarios para poder ir, ¿no es cierto?, generando temas y poder referirnos a eso en los videos en esta off-season. Vamos a estar atentos a esta semana, ¿no es cierto?, lo que siga trabajando el equipo en OTAs y obviamente comentarlos en los próximos episodios. Yo me voy despidiendo y les digo como siempre, here we go Steelers.